Bueno, pues muy buenas tardes, a todos los que estáis siguiendo esta novena edición del sistema eléctrico al año 2025 y perspectivas 26, y hacer un poco la transición energética y eléctrica en los mercados eléctricos. Es la novena edición y lo primero que hay que hacer es agradecer a los cuatro ponentes y los tres colegas y amigos y especialistas de la Pila Cero, y evidentemente a Ana García Molina, que es la alma mater de esta sesión y de esta novena edición. Y yo creo que hablar de la energía, pues como usuarios, como empresas, como operadores, todos estamos, y además es una cosa tan compleja, ¿no? Hablar de órganos reguladores, el nuevo planteamiento del próximo órgano fiscal que sustituya a la Comisión Nacional esta de energía que se quiere crear, la evolución de los mercados, cómo se retribuye a los actores de este proceso, cómo se distribuye, y por lo tanto yo creo que no arreglaremos ni acabaremos de entender todo, pero seguro que tendremos una manera de aproximarnos lo máximo posible a cuál es la situación y cuáles son las variables que se gestionan, ¿no? Pero nada más que decirle pasar la palabra a Ana, que es la presidenta de la comisión, pedir disculpas que Carlos Puigdetravi, nuestro decano, hoy tengo otro lugar que tiene que estar en nombre de nuestro colegio, y me ha pedido que yo estuviera aquí, y quería volver a expresar un profundo agradecimiento de nuestra casa para las personas que vais a participar en esta novena edición. Pues nada más, Ana, por favor. Pues muy buena tarde a tothom, buenas tardes a todos. Por deferencia a nuestros invitados, la mesa redonda se va a realizar en castellano. Muchas gracias, Valentí, por la cálida y amable bienvenida que has realizado, y agradeceros tanto a los panelistas que hoy nos acompañáis como a los asistentes por vuestra fidelidad, ¿no?, en seguirnos en la jornada anual de la transición energética y mercados eléctricos, que es la novena edición, como ha comentado Valentí, y que está coorganizado con The Open Energy Initiative, que está presidida por Francesc Bombey, que nos acompaña en la fila cero y que se conectará en breve porque está teniendo algunos problemas. Bien, estamos un año más aquí y un año más complicado en muchos aspectos, pero dado el tema de hoy, que también complicado es la energía, nos vamos a centrar en la energía. El conflicto en el estrecho de Hormuz ha originado esta crisis global vía precios de la energía a través del Brent, del gas. Y ya para dar algunos datos económicos, el Banco Mundial prevé un incremento del 16% a finales del 2016 en productos básicos por los precios de la energía, fertilizantes y diversos. Por otro lado, tenemos que las gestoras de fondos ven impacto inflacionista. Esto está claro por los costes de la energía. Recordar que la Unión Europea pues, cerró el primer trimestre con una inflación de un 3% y mantuvo los tipos de interés el Banco Central Europeo en un 2%, ¿no? Y mismas gestoras por ahora descartan de momento un shock estructural. Quizás, Joan, nos puedas decir alguna cosa más adelante. Si comparamos la crisis del 2022 con el gas ruso y con la actual, estamos de acuerdo que aquella crisis del gas ruso tuvo un impacto directo, estructural interno, y afectando al modelo productivo europeo. La crisis actual de Hormuz es indirecta, global, vía precios, que afecta a los mercados energéticos mundiales. Pero ¿qué ha hecho o cómo ha reaccionado la Comisión Europea a esta nueva crisis de momento? En abril presentó el paquete Accelerate European Union, que complementa el Repower de European Union post-Ucrania, crisis rusa, con políticas de competitividad industrial. Recordemos la hoja de ruta de Draghi y la transición verde, ¿no?, el Green Deal. Y ahora tenemos que priorizar seguridad, energía, industria a nivel europeo. Desde el inicio de este conflicto, la Unión Europea ha gastado 24.000 millones de euros adicionales en importaciones de energía a causa de la subida de los precios, y en un escenario adverso se prevé que la balanza comercial de la zona euro podría registrar un déficit de 115.000 millones de euros.
El consenso técnico creo que está claro, ¿no? No hay competitividad posible con energía cara y no existe reindustrialización posible sin energía propia. Ya muy rápidamente, el plan que he hecho referencia, el Accelerate European Union, es un paquete de medidas urgentes con reformas estructurales con dos objetivos, a corto plazo, medio y largo plazo. Los 5 pilares, puesto que el contexto lo requiere, en frente de una fuerte volatilidad de los precios energéticos, dependencia de combustibles importados, más del 50% de consumo. Recordar que dentro de la misma Unión Europea no todos los países están a nivel de electricidad, me refiero, están sufriendo los precios, las fluctuaciones de igual forma y las tensiones geopolíticas. Los 5 pilares principales de este paquete de medidas es actuar como un bloque único, más coordinación entre países de la Unión Europea, coordinación para llenar estas reservas de gas y también la posibilidad de liberar estos stocks de petróleo y mejorar, ¿no?, una gestión conjunta de crisis, como ya se hizo en la crisis de gas ruso. Segundo es proteger los consumidores y empresas, evitar que la subida de precios pues afecte especialmente a esos hogares vulnerables, industria. Impulsar la energía Made in Europe, más renovables, electrificación de los sectores de transportes, industria, eliminación de barreras en el uso de energía limpia, por lo tanto, menos importaciones y más autonomía energética. Modernizar el sistema energético, mejoras de las redes eléctricas, proyectos de autopistas energéticas, integración más eficiente del sistema europeo, redes modernas para que las renovables puedan crecer. Seguro que muchos aspectos irán saliendo durante la mesa redonda de hoy. Y por último, pues aumentar las inversiones, pero movilizando siempre el capital público y privado, porque el sector público no puede realizar la transición energética solo, ¿no? Incentivos para invertir en energía limpia. También desde las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que hemos estado escuchando estos días como consecuencia de este conflicto en el Estrecho de Hormuz, dice, vale, tenemos tareas pendientes, tenemos que completar el mercado único de la energía, mantener un sistema de comercio de derechos de emisiones de la Unión Europea y acelerar estas interconexiones transfronterizas de las redes eléctricas, entre otros, y que año tras año aquí ha ido saliendo en esta mesa redonda. Por lo tanto, tenemos, pues bueno, seguridad energética o la seguridad energética, en otras palabras. La seguridad energética es la clave para una estabilidad, competitividad y crecimiento del mercado global interconectado. Y aquí tenemos el trilema energético que conocemos, parece ser que peligra. Y esto también vosotros iréis afirmando hoy si esto es así o no. Y es, sin más, ya paso a presentar a los panelistas que nos acompañáis hoy. Tenemos Rafael Gómez Elvira, director Public Affairs and Marketing de OMI, que nos hablará de los impactos de la crisis energética en el mercado eléctrico europeo. Un año más, Rafael, gracias por estar con nosotros. A continuación, Laura Moreno García Arisco, que es responsable del Departamento de Mercados de Operación de Red Eléctrica Española, que nos hablará también de los retos en los mercados de operación del sistema. Buenas tardes, Laura. Enseguida te daré palabra. Tenemos también a Juan José Alba Ríos, la primera vez que se nos une y estamos muy contentos. Es director de regulación de Endesa, que también nos hablará de retos de la distribución eléctrica. Buenas tardes, Juan José, y gracias Bu- por acompañarnos. Buenas tardes. A Josep María Salas y Prat, también un asiduo de estas jornadas, consejero de la CNMC, que nos hablarás del nuevo periodo retributivo en redes. Y en la fila, buenas tardes, Pep, buenas tardes. Hola, Y en la fila cero estamos esperando a que se nos incorpore tanto Marta Morera Marcé, directora general de Energía del Departamento de Territorio, Habitatge y Transición Ecológica, que está en medio de una pedregada, esperemos que pueda llegar y conectarse. Nos acompañará también Francesc Bonvehí Vila, que es el presidente de Open Energy Initiative,
que esperemos que se pueda conectar. Y tenemos a Joan Batalla Bejerano, economista y director general de FUSEAN. Buenas tardes, Joan. Muy buena tarde. Pues gracias a todos por un año más, por ser fieles, ¿no?, a esta jornada, y damos paso ya muy rápidamente porque queremos acabar también muy puntual. Rafael, te voy a dar la palabra, ¿no? Me comentaba en la pequeña introducción para contextualizar dónde queda este trilema energético. Estamos delante de una nueva crisis energética. ¿Cuál está siendo el impacto de la crisis energética originada por la guerra en Oriente Próximo, desde tu punto de vista, en el mercado mayorista de electricidad en la Unión Europea? Adelante. Pues lo primero, Ana, muchas gracias a vosotros, al Colegi, por la invitación y por contar con el operador del mercado eléctrico. Es un privilegio estar con vosotros y con tantos profesionales y amigos en esta tarde. El impacto del conflicto en Oriente Medio en los mercados eléctricos europeos es muy desigual. Pero para visualizar un poco lo que está pasando en la península ibérica, en España y Portugal, me gustaría compartir con vosotros una slide muy rápidamente con las principales características de nuestro mercado de electricidad en España y Portugal. El año 2025, si podríamos decir algo, ¿no?, en términos de cambio, sería la implementación de los 15 minutos, ¿no? Pasamos de una formación de precio horario a una formación de precio cuarto horario con productos nuevos para 15 minutos. Cada 15 minutos del día tiene un pricing distinto. El mercado en España es un mercado que en el año 2025 ya consolida esa tendencia de un precio más competitivo que la media europea, con 65,29 euros el megavatio hora, y es un mercado que ya se caracterizó por un porcentaje de renovables superior al 55%. Lo cual es un porcentaje muy, muy importante en esa línea de transición hacia el objetivo 2030, que situaría en la península ibérica, en concreto para España, con un porcentaje superior al 80% y en Portugal superior al 90%, ¿no? En el año 2025 tuvimos un poquito más de gas natural, un 11,9% en los programas del operador, después del mercado intradiario, un poco superior a ese casi 8% que tuvimos en el 2024. Pero tuvimos también un poquito más de fotovoltaica, un 19% frente al 17%. Y lo que experimentamos también en el año 2025 es un crecimiento importante del número de horas o horas equivalentes en el que el mercado da señales claras con precios negativos de que algo nuevo está pasando, ¿no? Un poco las características de nuestro mercado son una gran liquidez. OMIE sigue siendo uno de los NEMOS que gestiona uno de los mercados más líquidos de Europa, con 275 teravatios hora en el año. La parte del mercado intradiario se sitúa en torno a los 42 teravatios hora. Somos de lejos el mercado más accesible a los agentes. Tenemos más de 1.440 agentes registrados en nuestra plataforma y diariamente, de manera continua, hay más de 700 agentes que regularmente todos los días hacen trading en el operador del mercado. Junto con los mercados nórdicos, somos el mercado con mayor porcentaje de la demanda, el MIBEL, 84% de esa demanda en el mercado ibérico y como decía al principio, con un precio medio que se consolida como mucho más competitivo que la media europea, en concreto para el año 2025. Como veis en la slide, en la esquina derecha inferior, la media europea se situó en 87,28 frente al 65 que comentábamos para MIBEL. Y por abundar en lo que decía anteriormente y en tu pregunta, si pasamos a la siguiente slide, pues podéis ver cómo en lo que llevamos del año,
pues el precio del mercado en España, del mercado mayorista, el de IAG en España estaría en 44,75, pero si cogemos el periodo desde el 28 de febrero que arranca la crisis, la nueva crisis energética y el conflicto en Oriente Medio hasta la actualidad, pues el precio medio en España es de 43,73 y por lo tanto en ese contexto podemos decir que el impacto del conflicto hasta ahora en la península ibérica y en particular en España está siendo muy liviano. Como titular podríamos dejar que España está esquivando bien la crisis energética que sin duda es muy grave, ¿no? No podemos decir lo contrario, muy grave para la economía europea y para el proceso de transición energética en la Unión Europea. Entonces, Rafael, el titular te lo puedes guardar para el final, nos lo recuerdas, ¿no? Nos has explicado muchos, o sea que en el 2025 hubo más penetración de energías renovables, nos has hecho referencia a cómo han ido evolucionando los precios de electricidad en el mercado mayorista durante este periodo del conflicto, desde que se inició el conflicto. ¿Estamos mejor preparados que en el 2022? Sin duda, estamos mejor preparados y además la crisis es de naturaleza distinta. En el año 2022, la invasión de Ucrania por parte de Rusia supuso un episodio de escasez de gas enorme, ¿no? Supuso, digamos, un corte del suministro de gas y en aquel entonces Europa en general no estaba preparada. España sí estaba mejor preparada porque tenemos unas magníficas terminales de LNG, ¿no? Que nos hacen que nuestro suministro de gas sea mucho más diversificado, ¿no? Más flexible, aunque sufra los precios internacionales, ¿no? La naturaleza de la crisis actual es muy distinta. Hasta ahora, aunque hay episodios, ¿no? Que afectan al mercado de gas y se han visto tensiones en el mercado de gas, pero es una crisis fundamentalmente petrolera, ¿no? Vamos a ver qué pasa porque la situación es muy inestable y la volatilidad pues, va a ser muy relevante. Pero sin duda estamos, aparte de que sea una crisis de distinta naturaleza, mucho mejor preparados y bueno, en pantalla tenéis una cifra que para mí es muy relevante. Es decir, en lo que llevamos del año 2026, el 85% de la energía en los programas del operador del mercado, antes de pasar el programa Red Eléctrica tras el mercado intradiario, es el 85%. Es decir, las renovables con la nuclear nos vamos a un porcentaje de energía sin emisiones y por lo tanto de autonomía energética muy alto comparado con otros Estados miembros de la Unión Europea. Y eso nuevamente nos hace mucho más seguros, mucho más autónomos y, digamos, esquivar de nuevo los episodios tan graves que estamos viviendo y que podemos llegar a vivir en los próximos meses. Muy bien, Rafael. Muchísimas gracias por por A ti. ser tan sintético y situarnos, darnos el contexto de esta evolución de los precios de la electricidad en el mercado mayorista. Em, Vamos ahora a hablar con Laura. Em, Laura, posición de Red Eléctrica Española, o sea, de posición me refiero porque representas a Red Eléctrica Española, estos. Si hablamos de estos retos en los mercados de operación del sistema, ¿cuál crees tú que es la situación actual del sistema eléctrico y a qué retos se enfrenta actualmente? Ujú. Bueno, dejando un poco al margen el tema así más exógeno de la parte de la guerra, de los conflictos así geopolíticos y la parte internacional, el principal reto al que nos enfrentamos ya desde hace algunos años es la transición energética. Claro, estamos integrando del orden de 10 gigas de energías renovables, fotovoltaica y solar al año. Esto, pues para un sistema que de demanda máxima, pues tiene unos 35 gigavatios, o sea, es prácticamente un tercio que se viene incorporando cada año. Entonces, la generación está tirando muy fuerte, la demanda no tanto, y por eso, pues ser un poco la estrechez de las redes y de la mayor necesidad de interconexiones
para poder facilitar que se pueda esa energía aprovechar y que por lo menos la parte de la red, lo que tiene que ver con la red de transporte, pues no sea un impedimento y se pueda aprovechar esa energía. Pues todos esos desarrollos que a la vez es un poco, a ver, la pescadilla que se muerde la cola, porque cuando pues tenemos que hacer muchos más descargos, tienes que aprovechar y hacer muchos más trabajos para que permitan el desarrollo y el crecimiento de esa red. Con lo cual, pues es un poco una vorágine más rápida que en otros años, ¿vale? Pues que en nuestros últimos 5 años, por así decirlo, pues eso está creciendo. Luego también otro reto, o sea, aparte de la transición energética, es decir, el mix está cambiando, por así decirlo. Ahora, segundo punto, pues el tema de la normativa europea. Yo también quería destacar el tema del paso a los 15 minutos en todos los mercados. El operador sistema empezó con los servicios de ajuste. Este año ya por fin se ha acabado pues, la parte del mercado intradiario, el mercado diario. Vamos a un sistema que es cada vez más complejo, que es europeo, que está integrado, que tenemos la fuerza de que sea europeo, pero que también trae un poco el reto, por así decirlo, el desafío de que es un sistema con una complejidad en los procesos y en los sistemas, ¿vale? Eso yo sí que me gusta destacarlo porque ya no es solamente funcionamiento, pues como pues inicialmente empezó el sistema eléctrico español y estaba todo como en casa, no es que ahora dependemos de procesos que también tenemos que coordinarnos, muchos TSEOs, muchos NEMOS y esto cada vez es más complejo. Luego también, ya por último, así, esos 3 primeros retos que quiero así destacar sería la parte de la demanda. O sea, la demanda ahora llevamos años que el consumidor en el centro, que la demanda, bueno, pues es que la demanda cada vez más va a demandar o va a exigir pues que un tratamiento diferenciado. Pues el tema de la demanda flexible, estamos viendo la propuesta de la CNMC. Estamos viendo también desde hace años el autoconsumo, el efecto del autoconsumo. El autoconsumo nos está suponiendo unos desvíos muy importantes en las comercializadoras y en los consumidores que no digo que no conozcan, pero que tienen que esforzarse más, por así decirlo, en conocer y en hacer bien las compras en los mercados intradiarios, porque si no todo va al operador del sistema a que gestione esos desvíos en tiempo real en el balance, y no es la idea, no es la idea del modelo europeo. Entonces, todo este tema de mejorar y conocer tus compras, o tus ventas o tu predicción de eólica o cada uno lo suyo, pues es un tema muy importante porque cada vez estamos más cerca del tiempo real. Entonces, cada vez tenemos que ser todos como más finos, afinar más la puntería. Y luego aparte, o sea, eso ya como estamos, pero además luego viene una nueva figura que es el agregador independiente. El agregador independiente trata también en la parte de la demanda de tener más flexibilidad pues en consumidores, agregando a aquellos consumidores que quieran participar o estén dispuestos a movilizar su energía. Con lo cual, bueno, pues es una vuelta de tuerca más que tenemos que también integrar y supone un reto también para la operación del sistema. Laura, perfecto, porque una vez que nos has explicado, ¿no?, los retos del actual sistema eléctrico, ahora quería preguntarte qué medidas en el ámbito de los mercados se pueden poner en marcha para contribuir a la seguridad del sistema. Vale, yo aquí me voy a remontar un poquito atrás. Yo creo que en algún momento también os lo he contado en otras ediciones, pero brevemente, nosotros no hemos empezado ahora la transición energética, la empezamos en 2006 con el centro de control de red eléctrica, poniendo en la necesidad de disponer de todas las telemedidas y de tener una observabilidad y una controlabilidad a otros centros de control y para así poder hacer la gestión de las energías renovables. Eso ha sido la primera piedra que ya se puso en 2006. Últimamente y recientemente, pues también quiero poner en valor los sistemas que hemos implantado, el SRAP con P, que en este caso es un sistema de reducción automática de potencia que evita tener que establecer restricciones y redespachos, o sea, de energía a las renovables y bueno, y al resto de generación, porque se puede aplicar para todo tipo de tecnologías,
de manera preventiva. O sea, si tú te conectas a este sistema, solamente vas a disparar o solamente te van a disparar si realmente se produce la contingencia. Entonces, ese sistema pues nos está ahorrando, nos está permitiendo integrar más renovable. Y luego también poner en valor el SRAD con D, ¿vale? En este caso es un mecanismo de respuesta explícita de la demanda del operador del sistema. Ha empezado por los clientes más grandes y ahora cada vez más están participando de manera agregada clientes más pequeños, consumidores más pequeños. ¿Qué es lo que pretende? Bueno, pues con el SRAD tenemos una reserva a subir disponible en determinadas horas del día que nos permite sustituir la programación de ciclos combinados. Entonces, bueno, pues poco hay el compromiso también de la red eléctrica pues con estas historias. Y también un poco con la respuesta de la demanda, que la verdad es que luego cada vez que les activamos, aunque sea poco, responden fenomenal. Otro tema también, la parte de la hibridación, o sea, se necesita almacenamiento, se necesita no desaprovechar esa energía. El operador del sistema ha establecido un camino, un vehículo a través de la hibridación de la energía en los mercados para poder aprovechar con el mismo punto de acceso y conexión, pues que pueda pues cada sujeto, cada propietario, decir, pues ahora genero con la batería, ahora estoy generando con tal, en fin, distribuir ahí entre sus diferentes tecnologías. Entonces, bueno, esas son un poco las medidas que tenemos ahora. ¿Qué nos enfrentamos? Bueno, pues ahora nos enfrentamos, sobre todo después del año pasado, a que tenemos que prestar mayor atención a los temas de ampliar, incrementar los recursos de control de tensión en el sistema. ¿Vale? Ya estamos desde enero implantando el PO74. Ahora ha vuelto a salir una nueva consulta pues, para mejorar, para acercar un poco e impulsar e incentivar que esa prestación del control dinámico que se requiere y que por varios proyectos piloto que ya hemos hecho con la generación y con la demanda sabemos que se puede dar y que ese recurso está ahí, pues convertirlo en un mercado o en un mecanismo que pueda contribuir al sistema. Es un poco la misma receta que hemos hecho con el tema del balance, o sea, toda la renovable que se decía es incontrolable, es intermitente. No, no, no. En España participa en los servicios de balance y se puede controlar y nos aportan energía a bajar y a subir cuando la necesitamos para esa flexibilidad. Pues lo mismo es lo que tenemos que conseguir respecto al control de tensión. Entonces, bueno, pues eso sería un poco las medidas que se pueden plantear en el ámbito de los mercados de operaciones. Muchísimas gracias, Laura. Respecto al, digamos, cuando hablamos de los retos, ¿no? Que decías que debido a que vamos hacia un sistema, digamos, más complejo, has comentado muchas cosas. La demanda, ¿no? La parte de la demanda que va a tener que, bueno, se va a tener que tratar porque vamos hacia una demanda mucho más flexible. Hacías referencia al tema del autoconsumo, el papel de las comercializadoras en esa predicción y hablabas del agregador independiente. Y en cuanto a la seguridad del sistema, ¿no? Que, bueno, pues que hemos oído muchísimo hablar sobre esto. Bueno, todos estos controles, ¿no? Que estáis poniendo desde Red Eléctrica Española para temas de control, de gestionar estas energías renovables, automatismos para cuando exista esta reducción de sistema de potencia, ¿no? Que podáis integrar las renovables y después también para poder ir sustituyendo los ciclos combinados y la parte de hibridación, ¿no? O sea, nos enfrentamos a muchos temas todavía Bueno, y muchos de esos ya han sido implementados, o sea, que decir, ya están funcionando y tal. Ahora el mayor reto quizá es el tema de impulsar que existan más recursos para controlar las tensiones y también pues todo lo que pueda ser eh, rampas, o sea, funcionamiento más suave del sistema. De las transiciones, los cambios de programa, para que no generen situaciones en las que sea necesario utilizar estos recursos. Entonces, en el operador sistemas trabajando en esas dos vías. perfecto. Muchísimas gracias por aclarar y Nada, aportar. Y ahora pasamos a Juan José Alba. Juan José,
Si hablamos de retos de la distribución eléctrica, ya ves que están saliendo muchos aspectos por el rol que cada panelista tiene, digamos, en su institución, ¿no? Y que forma parte de toda esta transición energética. Juan José, tú, desde la perspectiva de Endesa, ¿cuál es la situación actual de capacidad de acceso a la red de distribución y qué se necesita hacer para mejorarla? Buenas tardes. Antes de nada, gracias por la invitación para participar en este seminario y bueno, desde luego encantado de participar en otras ocasiones si os resulta interesante. La Por supuesto, situación, ¿eh? la situación de la red de distribución es, digamos, bastante justa. Es decir, ahora mismo las mapas de capacidad que publican las empresas distribuidoras ponen de manifiesto que más del 90% de los nudos de la red de distribución no tienen capacidad disponible, están ya saturados y los que tienen capacidad disponible en su gran mayoría están en sitios donde no resulta útil, o sea, donde no hay una demanda para esa capacidad. Están en sitios donde no hay usuarios de la red que quieran conectarse. Entonces, esto se debe a una variedad de factores. Ciertamente ha habido una gran demanda de capacidad en los últimos 3 o 4 años. O sea, hemos visto que hay una gran demanda de industria que quiere electrificarse, que quiere aumentar su potencia contratada. Hemos visto que hay una demanda muy importante de centros de datos, que son una nueva categoría de demanda que viene con muchísima fuerza y con instalaciones muy grandes, y luego pues mucha demanda, digamos, tradicional de desarrollos residenciales, de polígonos industriales, aparte también los puntos de recarga, los puertos, etcétera, etcétera. O sea, hemos visto en los últimos 3-4 años una explosión de las solicitudes. Es cierto que la normativa de acceso y conexión, yo diría que se había quedado anticuada. Entonces, uno de los problemas que había es que, digamos, podía haber solicitudes que podían quedarse capturando capacidad y luego no convertirse en proyectos reales. Porque, digamos, según qué caso, pues resultaba prácticamente gratis el quedarse con esa capacidad reservada sin utilizarla. Eso se ha ido corrigiendo parcialmente en los últimos años, desde finales del año 23, con ciertas modificaciones, estableciendo ya ciertas caducidades a los derechos de acceso y conexión, pero bueno, desde el sector hemos pensado que los pasos que se habían dado ahí habían sido demasiado tímidos y demasiado limitados para realmente poner orden en esto. El Real Decreto Ley 7/2026, que se aprobó recientemente con motivo de la crisis del Estrecho de Hormuz, una de las cosas que hace es introduce una modificación muy ambiciosa de la normativa de acceso y conexión, en línea con lo que desde el sector se llevamos proponiendo ya 2 o 3 años, y básicamente va encaminado a tratar de identificar aquellos proyectos que no progresan suficientemente o aquella gente que a lo mejor pudiera estar capturando capacidad con el ánimo de, digamos, de especular con ella posteriormente o de no utilizarla y de ver si le podía servir en el futuro, etcétera, etcétera. Entonces, pues creemos que efectivamente las medidas que establece el Real Decreto Ley en líneas generales van en la buena dirección para tratar de conseguir esto. La incógnita es realmente cuál es la naturaleza de todos los derechos de acceso que están ahora asignados y que están, digamos, reservados. Eso, nosotros no tenemos evidencia de que haya unos comportamientos especulativos, no tenemos evidencia de que los proyectos para los que tenemos concedido acceso no vayan en serio, en particular dentro del sector de los centros de datos, que es el más voluminoso y el más llamativo y al que le hacemos un seguimiento especial
pues vemos que los proyectos van avanzando y digamos que son proyectos de empresas serias y de empresas que están realmente progresando en sus cosas. Lo cierto es que desde que alguien solicita acceso y conexión a la red hasta que se le concede y desarrolla su proyecto y realmente contrata la potencia que había pedido, pues pasa un tiempo de 4 o 5 años, por lo cual pues todavía las peticiones que se han hecho en los últimos 2 o 3 años, que ha sido cuando se ha producido la gran explosión, pues en su gran mayoría todavía no han llegado a convertirse en potencia continua. Entonces, hasta ahora, con el nuevo Real Decreto Ley, se establecen mecanismos que básicamente incentivan a los que tienen la conexión a renunciar a ella si no la van a utilizar. Hasta ahora el volumen de renuncias que hemos visto es muy pequeño. Es cierto que todavía hay tiempo, es decir, que los plazos que se conceden para esto todavía tienen tiempo y lo normal sería que los que quisieran renunciar probablemente lo hagan en el último momento, por lo cual es muy pronto para sacar conclusiones y veremos lo que. ¿Eso qué quiere Y decir? Sí, sí, perdón, Juan José, perdona. No, no, o acaba, sea, acaba. sé que eso lo que nos plantea es mm, indudablemente era necesaria esta modificación regulatoria para tratar de poner orden en el mecanismo de acceso, establecer mecanismos de priorización de las solicitudes que tengan en cuenta realmente el estado y el interés de los proyectos, pero no es suficiente. O sea, no es suficiente y es necesario invertir en red, es necesario un salto cualitativo en el volumen de inversión de red que hacemos. Hasta ahora hemos hecho lo fácil en el desarrollo del sistema eléctrico, que es conectar mucha generación y desarrollar mucha red para conectar esa generación. Ahora mismo tenemos generación con acceso y conexión concedido para cumplir todas las previsiones de los próximos años y lo que nos falta es la demanda. Tenemos un desequilibrio entre oferta y demanda y necesitamos desarrollar demanda que además lo que va a hacer es permitir bajar el precio de la electricidad, porque no lo olvidemos, el coste de la red es un coste fundamentalmente fijo y cuanta más demanda haya para repartirlo, pues más barato es el precio que al final pagan los consumidores. Y en relación con todo lo que estás comentando, ¿cómo se presenta el modelo retributivo de la distribución para este periodo regulatorio que empieza este año? ¿Ofrece las condiciones para mejorar la situación de la red? Pues el modelo retributivo que se aprobó a finales del año pasado para ser aplicado a partir de este año, la verdad es que ha sido recibido por el sector con decepción. La verdad es que tengo que decirlo. Es un modelo retributivo en el cual el elemento fundamental, que es la tasa de retribución, pues digamos, se ha calculado de una manera compleja la metodología de cálculo, pero digamos, lo que resulta llamativo es que es una metodología que no es homogénea a la que el propio regulador aplica en España a otras actividades reguladas, como los aeropuertos y otra serie de actividades reguladas, se les calcula la retribución con parámetros que se estiman de manera diferente. E incluso ahora mismo está en trámite de audiencia la retribución de las redes de transporte y distribución de gas y es llamativo también las diferencias que hay entre el caso de la electricidad y el caso del gas, cosas como que los costes de operación y mantenimiento de las redes eléctricas se les ha aplicado un recorte sustancial, mientras que los costes de la distribución y transporte de gas se les aplica un incremento considerando incluso el IPC, que es una antiquísima petición del sector, pero que ya hemos dejado por imposible. Sin embargo, en los costes de retribución en la retribución del transporte y la distribución de gas, pues sí se considera la indexación con el IPC e incluso una previsión de la evolución del IPC durante los próximos años. Entonces, realmente nosotros consideramos que el modelo retributivo no es lo que España necesita, no es lo que se necesita para hacer frente al gran volumen de inversión que precisa España para construir esas redes que tienen que permitir
dar rienda suelta a la demanda, a la industria, al desarrollo de viviendas y un poco a todo lo que el país necesita. Perfecto, Juan José. Estáis clavando el tiempo hoy, ¿eh? No sé si lo habéis ensayado, pero estamos, digamos, yendo con una dinámica muy, muy buena. Juan José, nos has hecho referencia a todos los temas bueno, de la situación de las redes de distribución, que es justa. Nos esperábamos esta respuesta también, quiero decir, no ha sido algo que nos haya sorprendido, sobre todo por la demanda que existe por estos centros de gasto, ay, perdón, de datos, de la industria en sí misma, etcétera. La normativa de accesos, comentabas que no había quedado muy actualizada, pero que el Real Decreto Ley sí que con esta modificación que ha permitido, no ha entrado y ha encaminado pues, a identificar, digamos, los proyectos que no progresan, ¿no? Para dar agilidad a estos proyectos en definitiva. Y nos comentabas que existe este desequilibrio entre oferta y demanda y por lo tanto lo que cal es promover esta demanda porque ayudaría, digamos, a este coste fijo, quedaría más diluido, a tener más demanda, incluso permitiría tener una reducción en este coste de la energía. Cuando hablamos del modelo retributivo de la distribución, nos has dicho claramente que no es óptima, que no es lo que necesita España y que no permite afrontarnos a esta inversión que necesitamos en redes, etcétera. Seguro que después tendremos más oportunidad de ampliar y podremos ir más en detalle. Recordar a todos los asistentes que podéis dejar vuestras preguntas porque tendremos unos minutos y podréis dejar escritas vuestras preguntas que las podremos dirigir a los panelistas. Ahora ya para acabar esta primera fase, ¿no? O esta tabla redonda, ¿no? Esta mesa redonda, tenemos a Pep Salas, que un año más nos acompaña también, nos hablará del nuevo periodo retributivo en redes. Y la primera pregunta que te dirijo, Pep, es cómo se ha de afrontar el acceso a la red, a los nudos saturados, acceso flexible, gestión de cola. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes y hola a todos los compañeros y amigos, ¿no? Tanto del panel como de muchos de los asistentes. Bueno, la verdad es que intentaré pues, no repetirme y aportar un poquito pues, reflexiones que al final creo que son las que se necesitan en un sector, ¿no? Que cada vez se ve más difícil a veces encontrar espacios de interacción y de confianza, ¿no? Y primera reflexión es esta, ¿no? Que gracias por organizar este evento un año más. A ver, y es conocida mi posición, el acceso a la red es un pilar de la liberalización y es un derecho del consumidor, ¿no? Y por tanto es un derecho que, sin entrar aún en los motivos, es un derecho que hoy está comprometido en España, como se han dicho los datos, ¿no? Y por tanto, para mí, una prioridad regulatoria de primer nivel es es decir, es lograr que este derecho no esté comprometido. Y no esté comprometido no solo en una cuestión de valor absoluto, sino también en una cuestión de tiempo, ¿no? Porque las decisiones de inversión pues, de la industria, por ejemplo, pues se producen ahora y si hoy no se hace, no la vas a repescar en 3 años, probablemente perderás esa inversión industrial, ¿no? Por tanto, a máxima atención y máxima prioridad. Es evidente que si entramos en analizar el por qué, pues veríamos distintas causas. Esto es evidente que no hay un solo motivo y por tanto las soluciones tampoco pueden ser únicas, ¿no? Sino que intentemos pues, desgranar el problema en distintos ámbitos y darle la solución a cada uno de ellos. Para empezar, hay que tener en cuenta y hay que considerar siempre que la realidad del sector eléctrico es una realidad que acaba siendo siempre definida por el factor técnico. El factor técnico es realmente el que te da el
el marco, ¿no?, sobre el cual tienes que aplicar la regulación, y es evidente que hace unos años pues, la energía iba en de niveles de tensión altos a distribución, donde había la mayoría de consumidores, y la generación estaba conectada a muy alta tensión, la demanda a muy baja tensión, y este escenario se ha girado. Primero con la generación hemos visto cómo ha entrado también en niveles de distribución más bajos, y ahora vemos cómo la demanda está entrando a niveles de muy alta tensión, ¿no?, como centros de datos que decíamos, o hidrogenizadores, que hay el dato de que la suma de proyectos con permiso de hidrógeno, por ejemplo, suma 1 gigavatio como orden de magnitud, ¿no?, los que ya son unos 35 proyectos. Por tanto, estamos asistiendo a una realidad técnica totalmente distinta del sistema. Y además hay una cuestión tecnológica, que es que una mayor parte de esta nueva demanda y toda la renovable entra a la red a través de electrónica de potencia, lo que hace que la gestión de los flujos de potencia, los power flows, pues sean totalmente distintos a los sistemas que teníamos hace relativamente poco. Por tanto, este es el contexto técnico al cual cada uno, desde su punto de vista, tiene que darle una respuesta. Y el regulador también, o la regulación también, ¿no? Y, por tanto, soluciones del pasado, pues, bueno, pueden inspirarnos, pero igual no son necesarias o no son suficientes. Por tanto, cuando entramos en temas de saturación de nudos, claro, hay probablemente varias razones. Es evidente que hay una saturación técnica por demanda, un incremento de demanda, y después hay una saturación que parte de esta demanda, pues quizá pues es un proyecto zombies, ¿no?, que se habla, y por tanto, como decía Juanjo, pues la gran incógnita es, oye, ¿cuál es, ¿no?, la realidad real del acceso? Es cierto en este sentido que, desde mi punto de vista, el problema en caso de que un porcentaje de estas solicitudes sean de carácter especulativo, para decirlo claramente, está claro que lo son en la medida que el recurso es limitado y escaso, y su acceso era barato, ¿no?, su acaparación era barata. Entonces, claro, esta es la combinación. Bueno, es evidente que cualquier recurso limitado, escaso y que su acaparación sea muy barata, pues lleva a la especulación. Y, por tanto, este esquema conceptual existe. Claro, para mí, ¿cuál es la primera medida? Hacer que no sea escaso. O sea, intentar que no sea escaso. Por tanto, por ejemplo, una lógica expansiva de inversión en redes hubiera podido dar el mensaje de este recurso va a dejar de ser escaso. Y luego veremos, ¿eh? Luego veremos. Por tanto, una primera idea es esta. La segunda cuestión para que deje de ser escaso es ¿no?, entender, ¿no?, pues que hay muchos consumos, muchas demandas que pueden acceder de una manera flexible a esta red. No estoy hablando solo de los accesos flexibles, que luego podemos entrar, ¿no?, y que ahora justamente ha acabado el periodo de trámite de audiencia y espero que en breve tengamos la circular y podríamos discutir mucho sobre esto, sino también a veces mi punto de vista es que siempre es necesario, o muchas veces es necesaria, una nueva regulación, pero también a veces es necesaria una interpretación contextualizada de la norma que ya tienes, ¿no? Y no esperar siempre a cambios que al final te pueden demorar 2 o 3 años en la adopción, por ejemplo, de accesos flexibles. Y pongo un ejemplo. Las baterías, el almacenamiento, claro, cuando se analizaba su capacidad delante de una solicitud de acceso, se analizaba como generador y como demanda. Entonces, claro, cuando lo analizabas como demanda, se le aplicaba la lógica de aplicarlo como una demanda firme. Cuando la definición del almacenamiento, pues es evidente que no lo es, ¿no? Entonces, claro, al aplicar regulatoriamente el criterio de que es una demanda firme, ¿qué pasa? Pues que estás dando el mensaje, o sea, tiene varias consecuencias, ninguna positiva. Primero, estás dando el mensaje que donde realmente te interesa el almacenamiento para dar servicios también de operación a la red, que sería donde justamente hay congestión de nudos, pues allí no lo pongas. Pero claro, allí probablemente tendrás problemas. Pero, y el segundo, y para mí es también una cuestión importante, es entender que cuando tú decides esto, pues estás dando la señal a los operadores de almacenamiento que hagan solicitudes como demanda firme. Y, por tanto, ha habido un proceso de acaparación de muchos gigavatios porque, claro, se les ha dado la señal regulatoria de que se iban a ser considerados como demanda firme.
Y esto lo pongo un poco en este contexto de autocrítica, un poquito que creo que todos tenemos que hacer en aras, ¿no? Pues de este bien común que pienso que debemos afrontar, en el sentido de que claro que ahora con el acceso flexible, lo hemos visto con el Real Decreto 726, los almacenamientos pasarán a ser flexibles, pero quizá tendríamos que hacernos una autopregunta, de decir, oye, ¿y es necesario haber perdido 2 o 3 años en esto? ¿No había una norma ya que podía aplicarse? Con consenso sectorial, con grupos de trabajo, con soluciones técnicas, ¿no? Es decir, que a veces creo que todos tendríamos que entender que cuando hay un problema que es el derecho de acceso, como decía, debe ser una prioridad solucionarlo, ¿no? Y por tanto aquí creo que son problemas de estos como multicausales, que esto no sirve para todo, pero en este caso en el sector eléctrico muchas veces nos pasa, y que quizá, ¿no? Como lección, porque el pasado no lo podemos cambiar, quizá tendríamos que aprender de esta experiencia. Y Más Pep, cuestiones. Sí, más sí, cuestiones. Sí, sí. dime. El tema sería, por el tiempo, ¿qué retos afronta la regulación y el regulador frente a la transición energética, entonces? Sí, pues mira, yo creo que como yo me he preparado un poquito algunas ideas y luego, si os parece, las puedo como listar y luego si queremos, pues profundizar en alguna. Y las listo no con prioridad, sino a nivel puramente, pues de relacionar, ¿no? El regulador yo creo que tiene varios retos. Uno es el tecnológico. La digitalización no solo afecta a los operadores, yo creo que también interpela al regulador. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, desde la parte de supervisión de mercado, pues, por ejemplo, toda la potencia de algoritmia y de inteligencia artificial. Y desde la parte, pues, de planificación y de redes, pues, por ejemplo, modelos de red totalmente, pues, más que, por ejemplo, incorporen los flujos de potencia también y que como regulador tengas la capacidad y la autonomía tecnológica para evaluar, por ejemplo, pues, propuestas de inversión, ¿no? Tanto a nivel de cualquier nivel de tensión. Estos serían solo dos ejemplos de incorporar tecnología a la regulación. Pienso que esto es importante para agilizar procesos. Creo que también un reto del regulador, y esto es una cuestión que veo también en otros reguladores a nivel europeo, es adquirir cada vez más, de tener capacidad de adquirir conocimiento, porque la realidad técnica cambia muy rápida y por tanto necesitas permanentemente adaptarte un sector que está cambiando de una manera intensa y rápida. Y esto, en parte, es formación, es capacidad económica, por ejemplo, pues para poderlo adquirir de fuera, pero también es captación de talento y retención de talento, ¿no? Y a veces, pues como regulador, con la lógica que hoy en día funcionamos, pues por ejemplo, tenemos un problema evidente de captar talento porque no podemos competir económicamente con el sector privado. Y esta es una realidad que a la práctica pues te merma la capacidad, como decía, de tener equipos de primer nivel internacional, ¿no? Muy Hay un reto también. brevemente, Pep, para ir acabando, por favor. Sí, también Sí. como regulador creo que hay el reto internacional, que antes se ha comentado un poquito, es decir, hay una dinámica de la Energy Union, ¿no? Igual que estamos hablando de infraestructuras, ¿no? De una infraestructura común, de un mercado común, pues creo que también está habiendo una fuerte tendencia de regulación común y esto probablemente centrifuga algunas de las competencias tradicionales de los países, de los NRAs, ¿no? Y por tanto, este nuevo encaje en el contexto europeo creo que es importante. Y también creo que es un reto permanente, y justamente hoy estoy en Madrid en la jornada de ARIAE, que son los reguladores sudamericanos, y se ha aprobado la Declaración de Madrid, donde justamente apela a proteger y a promover la independencia del regulador, ¿no? De todos los agentes, etcétera, etcétera. Pienso que no es una cuestión menor. Y como temas más concretos de regulación, no sé si me queda un minuto o dos. Muy brevemente, un minuto. Sí, tanto muy concretamente. Bueno, un poquito se ha comentado, ¿no? El tema de la propia liberalización, ¿no? Del sector. Creo que está entrando en una fase nueva y, por tanto, el regulador nace de la mano de la liberalización y, por tanto, sí, la liberalización va modificándose o va adaptándose a unas nuevas situaciones, ¿no? Como, por ejemplo, esto que tú has introducido al inicio del conflicto, de la guerra, etcétera, ¿no? Con lo que, de alguna manera, la energía sale de su nicho técnico y entra para ser, por la puerta grande, un elemento clave de seguridad, pero ya no solo de suministro, sino de seguridad nacional, ¿no? Y por tanto, cuando hay seguridad nacional,
el interlocutor político ya no es el ministro, sino es el primer ministro o el ministro de Defensa. Y por tanto, aquí hay una nueva realidad en la que hay que desarrollar la regulación que tiene que leerse bien y adaptarse, ¿no? Y después, para destacar solo otro, porque creo que hay muchísimos, yo diría la innovación. La innovación en este sector que cambia tan rápidamente, creo que interpela la regulación para que no sea un obstáculo de poder incorporar a los sistemas energéticos lo que la tecnología permite. Cada día que una solución tecnológica es posible y no la adaptamos, es un día que perdemos. Y esta es una idea que muchas veces acaba siendo para mí determinante, pues, para afrontar los retos que me planteabas que la regulación puede tener a corto o medio plazo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Pepa. Has comentado muchas cosas también muy interesantes bueno, hablabas del acceso de la red, la prioridad regulatoria es lograr que, es decir, el acceso a la red es un derecho del consumidor. Esto es lo que defendías, ¿no? Y por lo tanto, la prioridad regulatoria es que realizar o que el derecho no esté comprometido. Hablabas de la saturación de los nudos, que es una saturación técnica debido a la demanda. Después has hecho referencia al recurso escaso y limitado, ¿no? Y cómo esto se tiene que gestionar y decías, bueno, para dejar que sea escaso, entender que hay muchos consumos y también diferentes demandas que tenemos actualmente. En referencia a los retos a afrontar por la regulación o por el regulador, has incorporado, ¿no? O has expresado, necesitamos que se incorpore la tecnología, la regulación y esta liberalización del sector también. Gracias, han sido muchos hints que has ido dando y que te agradecemos. Y ahora ya pasamos a la fila cero. Y la fila cero, pues bueno, pues funciona. Ahora yo dirigiré una pregunta a Joan Batalla, que tendrá unos 5 minutos. Francesc Bonvehí no se ha podido conectar por un tema técnico y me ha dejado también una pregunta, un comentario que posiblemente haya salido, pero os lo haré llegar. Y a partir de aquí, si os queréis interpelar, complementar también vuestras aportaciones, por favor, hacerlo, ¿eh? Joan. Como comentaba, ¿no? Director general de FUSEAN, un año más con nosotros. Hemos vivido todas las crisis, desde la crisis energética con el gas ruso, etc. La pregunta que te quiero dirigir es, el contexto geopolítico actual está condicionando todos los retos energéticos y asociados a esta transición energética que necesitamos también, ¿no? ¿Cómo nos afecta en España y en particular a Cataluña, ¿no? Este conflicto bélico en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Hormuz? Muy buena tarde, Ana. Muchísimas gracias un año más por la invitación a participar en esta jornada, acompañada de colegas, de amigos. La verdad es que es un placer. Y lo comentábamos antes en la conversación previa al inicio. Yo participé, la primera vez fue pocas semanas antes del estallido del conflicto, de la invasión injustificada de Ucrania por parte de Rusia. Y yo creo que, bueno, pasados todos estos años, la primera reflexión que yo creo que es muy oportuna, el tema vemos que las crisis energéticas derivadas de la geopolítica es algo que pues ha venido para quedarse. Con lo cual, yo creo que es importante ese mensaje de la importancia de la resiliencia, del papel de las infraestructuras a la hora de afrontar pues estos contextos energéticos cada vez más complejos. Y respondiendo a la pregunta que tú me hacías, y yo creo que tú lo apuntabas muy bien en la introducción, en el caso de España, nuestra exposición directa a lo que es el conflicto de Oriente, al conflicto bélico en Irán, pues obviamente es reducida. En 2026, en cuanto a lo que es el sector gasista, importaciones de gas procedentes de la zona es cero. En 2025 no llegaron a un 2% las importaciones de gas procedente de Qatar.
Eso no quita que obviamente tengamos que ser muy prudentes porque el efecto es indirecto. El efecto es indirecto y lo estamos viendo. Estamos viendo, dices, que a nivel de seguridad de suministro, nuestro sistema energético, nuestro sistema gasista, nuestro sistema petrolero, pues obviamente gracias a esas infraestructuras nos permiten esa diversificación de orígenes, nos permiten esa flexibilidad. Lo comentaba Rafa, el tema de pues, bueno, la aportación, la relevancia de las plantas de GNL que nos permiten pues, bueno, ese aprovisionamiento diversificado en cuanto a lo que son los orígenes. Pero la realidad es que en cuanto a precios, ese efecto indirecto pues es indudable. Teníamos antes del estallido del conflicto pues unas previsiones de precios alrededor de los 25 o 30 euros megavatio hora en el caso del gas y nos encontramos pues unos niveles en estos momentos del orden de los 40-45 euros megavatio hora. Con lo cual hay un indudable pues, efecto derivado de pues, la geopolítica, de la volatilidad, de los efectos derivados, pues obviamente de cómo evolucione este conflicto. Yo la reflexión, y para ir finalizando, yo creo que la reflexión que yo creo que es muy importante y se apuntaba por parte de todos mis colegas en las intervenciones previas, la importancia de lo que es las infraestructuras a la hora de garantizar la seguridad de suministro. La seguridad de suministro a veces pues la damos por sentada, pero es necesario dotarnos de esas infraestructuras oportunas. Yo creo que es oportuno, creo que también recordarlo, el tema de que la situación actual dista muchísimo de ser la situación que teníamos en el 2022. Yo creo que en este sentido, pues Europa y particularmente España, pues han destacado por su resiliencia, por su capacidad de seguir avanzando en la transición energética, apostando por la soberanía energética. Y la soberanía energética conlleva renovables eléctricas, conlleva gases renovables, reducir nuestra dependencia exterior y para todo eso es necesario esas infraestructuras que son críticas. Y comparto con Juanjo el tema de la importancia de que tanto las infraestructuras eléctricas, las infraestructuras gasistas, se les dote de esa rentabilidad razonable que permita acompañarlas en ese proceso de transición, en ese proceso de adecuación y adecuarlas del marco idóneo para que puedan seguir siendo útiles, relevantes, estratégicas para garantizar algo que, pues bueno, que dábamos por sentado, pero que el contexto de los últimos 5 años ha puesto de manifiesto que no está garantizado, que es esa seguridad de suministro y donde España yo creo que, pues bueno, podemos enorgullecernos y Cataluña en particular de tener, pues bueno, una situación privilegiada que nos diferencia del resto de Europa y que nos hace, pues bueno, con toda la prudencia, pero afrontarlo con una tranquilidad y con una serenidad distinta, teniendo en cuenta, pues bueno, nuestro posicionamiento que por primera vez es privilegiado a nivel comunitario. Muchísimas gracias, Joan. Hacías mucha referencia a estas infraestructuras eléctricas, gasistas, y hoy en día, en un contexto de geopolítica que se puede complicar, como la situación actual, son los activos estratégicos que pueden tener un país, ¿no? Por lo tanto, la importancia de estas infraestructuras. Os voy a lanzar aquí y por favor interpelaros, ¿eh? Lo que Francesc Bonvehí os quería hacer llegar a todos vosotros, o sea que podéis intervenir todos, y era lo siguiente. Probablemente habéis hecho referencia, pero él lo que os hubiese gustado preguntaros es si es viable la necesaria reforma de los sistemas de transporte y de distribución en el contexto regulatorio actual. Quien quiera iniciar la palabra, era abierta para alguno de vosotros, o para todos los que quisierais comentar. Yo ahora te diría que es oportuna y necesaria y teniendo a Pep le dejaría que la primera intervención fuera de Pep, representación de la CNMC. Adelante, Pepe. Me encanta, Y Joan. después, Juan José, también si quieres comentar tranquilamente, ¿eh? Adelante. Sí. A ver, claro, yo puedo explicar una parte, pero evidentemente el que tiene que tomar las decisiones de inversión pues son los operadores, ¿no?
y está claro que operadores de actividades reguladas pues, responden a señales regulatorias. Por tanto, la pregunta pertinente es si las señales regulatorias que se dan en este nuevo periodo retributivo nos acercan o nos alejan de la necesaria pues, modernización, incremento, etcétera, etcétera, de la red, ¿no? Por tanto, ¿qué señales regulatorias estamos afrontando, ¿no? Para el próximo periodo? El próximo periodo son 6 años. Esta es una cuestión, por ejemplo, también es una restricción normativa, ¿no? Porque te obliga a 6 años, por ejemplo, para definir la TRF y no situaciones pues, que permitiesen no sé, cada 3 años, por ejemplo, o incluso algunos parámetros de actualización como en Portugal, ¿no? Que es anual. Y por tanto, aquí hay una parte importante del debate, ¿no? Que es tú tienes que hacer regulación dentro del marco legal que tienes y a veces no puedes decidir cosas que obviamente pues, lo contradigan. Después, la segunda reflexión, para los 3 años primeros de estos 6, hay un modelo bastante continuista al actual, entre otras cosas, porque la propia lógica de retribución, pues como es N-2, es decir, se retribuyen inversiones de hace 2 años, pues está claro que hasta que no pasa pues este periodo, pues no puede aplicarse un cambio. Y el cambio, que sería hacia el segundo periodo retributivo, la segunda parte del nuevo periodo retributivo, la teoría dice, ¿no? Pues que avanzamos hacia un modelo TOTEX y la realidad, cuando uno analiza bien la circular tal como ha quedado, es que sí que avanza hacia un modelo TOTEX, sobre todo a nivel declarativo, pero quizá no suficientemente intensivo, ¿no? Y esta es una cuestión objetiva, porque si lo analizamos, las inversiones previstas se dividen en 2 tramos. Hay un tramo que sería el que hasta ahora más o menos pues teníamos, que era del 0 al 0,13% de inversión sobre el PIB, donde vamos a ir a un modelo de reconocimiento de costes auditados. Por tanto, hay un cierto sesgo CAPEX, yo pienso en este modelo, y luego hay un segundo tramo que es del 0,13% del PIB hacia un cierto otro límite, una inversión incremental, que aquí sí, pues que aplica un modelo TOTEX más ortodoxo, ¿no? Donde se aplica unas eficiencias entre el CAPEX y el OPEX y se suman y se aplica una misma eficiencia. El problema es que este segundo tramo hoy en día está dependiendo de la aprobación del Real Decreto de Redes, en el que tiene que definirse esta inversión incremental, tanto cuantitativamente como cualitativamente, ¿no? Porque tenemos un borrador pues, de septiembre del 25 y tenemos entre medio pues, muchas cosas, entre otras cosas también del Consejo de Estado, y por tanto pues veremos en qué términos lo afecta, ¿no? Por tanto, desde este punto de vista, pienso que podríamos haber sido más ambiciosos en el conjunto. Y la segunda cuestión que creo que también puede mejorarse, y ya estoy pensando en el próximo periodo, no es en este que empieza, ¿no? Sino en el del 32 hacia adelante, que sería la señal de operación, ¿no? Yo creo que la operación es un aspecto pues, que es fundamental y que si se le pide al operador que avance en modelos de operación, pues es evidente que hay que hacérselo también atractivo, ¿no? Porque si no, pues hay como decía, ¿no? Un sesgo CAPEX que algunas decisiones que pudiesen avanzarse pues no se hagan suficientemente. ¿En qué medida? O sea, de 0 a 100, ¿esto es 0 o es 1? No, probablemente estamos en una situación intermedia y esta situación intermedia, pues yo intentando ver el vaso medio lleno, pues entiendo que se ha abierto, ¿no? Pues un nuevo camino, que este camino, pues para unos será muy lento, para otros será muy rápido, pero que tendremos que sacarle unas conclusiones para que realmente nos den las bases y el fundamento para el siguiente periodo, ¿no? Porque al final siempre los periodos necesitan de una cierta seguridad y continuidad metodológica en base a la seguridad jurídica, etcétera, y por tanto, oye, si hemos abierto el camino, pues andémoslo, ¿no? También como se pueda con los márgenes que se fijan. Y sobre todo, pues empecemos con mucha anticipación el debate para ya el siguiente, que a la práctica pues igual nos ponemos a finales del 28, donde tenemos ya que empezar, o durante el 28 incluso, para que las cosas que puedan mejorarse se mejoren, ¿no?
Yo quería hacer algún Sí, comentario adelante, Juan José. un poco... Perdona, Juan José, solo para anunciar que tenemos preguntas del público y me Vale, gustaría también vale. haceroslas llegar. Pero adelante, Juan José. Un poco profundizando en lo que acaba de explicar Pep. Es decir, hasta ahora las empresas distribuidoras tienen un límite en el volumen que pueden invertir, que está definido como un porcentaje del PIB, y ese límite de momento se mantiene. Como ha dicho Josep, en septiembre salió una propuesta de Real Decreto para incrementar ese límite para determinadas categorías de inversión y tal, pero se permitía un incremento del límite sustancial. Entonces, independientemente o adicionalmente a las consideraciones sobre el modelo retributivo que hice antes, lo cierto es que ahora no podemos incrementar las inversiones porque ese Real Decreto no se ha aprobado. En el caso concreto de Endesa, cuando nosotros presentamos el plan de inversión para 2026, como ya esperábamos un incremento del límite y ya sabíamos que estaba en revisión la normativa, el modelo retributivo y tal, nosotros en su día presentamos un plan de inversión para el 2026 que era sustancialmente superior al límite y iba bastante por encima del límite. Pero claro, nos hemos encontrado con que no podemos ejecutar ese plan de inversión. Es decir, si ahora invirtiéramos lo que habíamos dicho, no nos pagarían esas inversiones. Hemos tenido que volver a todas las comunidades autónomas, hemos tenido que volver a la Generalitat con un nuevo plan de inversión del 2026, rebajando lo que dijimos en su día y ajustándolo al límite que sigue en vigor. Por ejemplo, la autorización de la Generalitat de ese nuevo plan de inversión la recibimos la semana pasada. Es una pena que no esté Marta Morera, que podría explicarlo porque es responsabilidad suya esa autorización. Entonces, es una pena que ahí había un volumen de inversión que podríamos haber hecho y que no vamos a hacer. Ahora, de cara al 2027, hemos tenido que presentar un plan de inversión que se ajusta al límite. No sabemos qué pasa con ese Real Decreto de Inversiones, pero como se retrase un poco más, no vamos a ser capaces de incrementar las inversiones de cara a 2027. Es decir, el desarrollar un plan de inversión requiere una serie de esfuerzos de contratación, de compra de material, hay que comprar transformadores, cables, interruptores y todas esas cosas que no te los traen de Amazon de la noche a la mañana, sino que tardan meses en llegar. Y entonces ya estamos en una situación bastante justa para incrementar el plan de inversión de 2027. Si a poco que se retrase el Real Decreto, vamos a perder también el tren de 2027 y el incremento de inversión lo podremos empezar a ejecutar en el 2028. Habremos perdido 2 años de unas infraestructuras que el país necesita y que no podemos hacer por esta cuestión. Entonces, creo que eso es un grave error. Creo que es en estas cosas y en este tema concreto más vale pasarse que no llegar, porque además tiene la ventaja de que como las inversiones tardan en ejecutarse, el regulador siempre puede echar el freno si ve que al final las cosas no son necesarias, pero es que esto de estar acelerando y frenando es bastante ineficiente y es la inercia que tiene el proceso de inversión de las empresas de red es muy grande. Es decir, los planes de inversión no se pueden incrementar de la noche a la mañana simplemente chascando los dedos, sino que se necesitan meses para crear las condiciones para esos planes. Muchísimas gracias. No sé si alguien más queréis aportar alguna cosa, algún comentario. Si no, paso a las preguntas que tenemos. Tenemos 3 del público. En concreto, lo realiza Pep Centellas, que es un fiel seguidor de estas jornadas. La primera pregunta es, si el precio medio en el año 2025 fue de unos 65 euros megavatio hora, uno de los menores de la Unión Europea, ¿qué pasa con el precio de la electricidad para la industria? ¿Es cierto que es más cara que en otros países de la Unión Europea? Si fuera cierto, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son las razones? No sé si aquí, Rafael, serías tú el más adecuado para contestar o si... Bueno, por lo menos para dejar una idea que sí me gustaría compartir. Efectivamente, el reto es cómo aprovechar una energía eléctrica en el mercado mayorista más competitiva que la Unión Europea. Ese es el gran reto que tenemos a nivel de país y que sin duda no podemos desaprovechar, ¿no?
Yo recomiendo consultar los informes que hace ACER, la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía, porque aparte de comparar lo que es el commodity, la parte de energía, compara todos los otros componentes del precio final de la energía eléctrica al consumidor en los mercados minoristas, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre es que al commodity, al precio de la electricidad del mercado mayorista, pues le tienes que sumar la parte de los costes regulados, los cargos, que son otros costes derivados de Energy Policy, y la fiscalidad, que en ciertos Estados miembros es muy, muy relevante y, perdonad si digo esta palabra así un poco gruesa, absurdamente altos si se quiere electrificar e incentivar la electrificación, ¿no? O sea, no tiene sentido que si se quiere electrificar para descarbonizar se penalice fiscalmente la energía eléctrica, ¿no? Ahí lo dejo. Y luego hay otro tipo de componentes que es donde entra el juego de las subvenciones, el típico caso a la industria intensiva en energía, pues la compensación por CO2, pues para que distintos países pues tratan con cantidades muy dispares, ¿no? Para evitar la fuga de carbono, el fenómeno, entre otros, de fuga de carbono y deslocalización de industrias. Entonces, bueno, pues me dais la oportunidad de decir, pasamos muchos años en la península ibérica pues un poco preocupados porque nuestro precio era en el mercado mayorista menos competitivo que la Unión Europea. Ahora que es menor, aprovechémoslo, ¿no? Oye, si me permite, yo quiero Sí, hacer un añadido a esto, y es que efectivamente ahora tenemos un precio mayorista inferior a la media europea, también tenemos un componente de peajes inferior a la media europea, tenemos, como ha dicho Rafael, cargos y fiscalidad probablemente algo superiores de lo que debería, y tenemos algún componente adicional específico de España que está causando bastantes problemas: el coste de la operación reforzada. La operación reforzada, que se aplica desde el día del apagón, supone un sobrecoste muy importante porque se están despachando un gran volumen de ciclos combinados por esos motivos de seguridad, y en promedio en el año 26 supone 24 euros por megavatio hora, que eso es para la factura de un cliente industrial entre un 11 y un 32% de la factura final de un cliente industrial según su tamaño y la tensión en la que está conectado. Entonces, efectivamente, ahora mismo nos sirve de muy poco tener un precio mayorista muy competitivo si luego le añadimos este componente que precisamente por la forma en la que se calcula afecta desproporcionadamente a los grandes consumidores industriales. Ya. muchísimas gracias. Adelante, Joan. ¿Estás muteado? ¿Estás Perdón, muteado? Ah, vale, ya está. ya está. No, simplemente por comentar, para añadir al comentario de Juanjo, estoy de acuerdo en el tema de, obviamente, tenemos que hacer esa reflexión sobre pues, cómo retribuimos esa flexibilidad que requiere el sistema eléctrico. Y yo creo que después de ya 4 años hay un componente que creo es importante, que está encima de la mesa y parece que, bueno, porque vamos viendo ya al final, que es todo el tema de los mercados de capacidad, que parece pues, bueno, que a nivel europeo se está dando el visto bueno por parte de lo que es la Comisión Europea a lo que es la propuesta del MITECO en relación a lo que es, pues bueno, cómo retribuimos esa flexibilidad que aportan, pues bueno, desde lo que es todos los sistemas de ciclos combinados, lo que es el tema de baterías, todo lo que es el tema de agregadores. Y yo creo que es una cuestión, pues bueno, sumamente relevante teniendo en cuenta hacia dónde vamos como sistema eléctrico. Rafael lo comentaba, el tema de vamos hacia un sistema eléctrico, pues obviamente altamente descarbonizado, pero con un componente de intermitencia donde es necesario aportar esa flexibilidad y la contribución a la seguridad de suministro, pues bueno, como han contribuido todas las tecnologías y especialmente los ciclos en momentos críticos del sistema eléctrico, como fue el apagón del año pasado. Gracias, Laura. Adelante. Sí, nada, bueno, respecto al tema de la operación reforzada, yo creo que el volumen que ha planteado Juan José es el tema de las restricciones técnicas, pero no todas las restricciones técnicas se ven a la operación reforzada, solo un 23% de las restricciones técnicas que se deben. Las restricciones técnicas en 2021 creo que costaban alrededor de 400 millones de euros
y en el 2025, a cierre del año, han sido, no recuerdo si son 3.200 o 3.400 millones de euros. Eso no es operación reforzada, eso es un sistema que está cambiando, que está transicionando, que está incrementando las necesidades que tiene de, un poco lo que habéis comentado, de sistemas que es necesario programar ciclos combinados, tecnología convencional o desarrollar esas capacidades de control dinámico de tensión en la generación renovable para disminuir esos costes. Pero no todo es operación reforzada, creo que se estima del orden de 3 céntimos al día para un consumidor medio de 300 kilovatios. Entonces, no caigamos en eso porque no es eso la operación reforzada. O sea, es cierto que cada vez que estamos en una tendencia de costes crecientes de restricciones técnicas, pero no tienen que ver con el apagón. Ya veníamos desde 2021 y se pueden sacar los datos fácilmente con una tendencia creciente. Gracias, Laura. Vayamos a la segunda pregunta. Tenemos unos 8 minutos y recordar que después os pediré, digamos, el titular con el cual haremos el cierre de esta jornada, de esta edición. La pregunta también que viene de Pep, entre ellas, digo, ¿en cuánto se retribuye la inversión en porcentaje hoy a los DSOs? ¿Es realmente menor que en el resto de la Unión Europea? ¿Quién puede responder esta pregunta? O sea, la tasa de retribución ahora del 6,58%, es complejo compararla porque los esquemas retributivos tienen diferencias, pero nuestra estimación es que sí, que es inferior. Ciertamente, tratando de homogeneizar las cosas, es inferior especialmente a la tasa de retribución en los sistemas, digamos, más cercanos al nuestro, como puede ser Portugal o Italia, por ejemplo. Perfecto, pues queda respondida. Em, la tercera pregunta va dirigida a Pep Sala y dice, si el regulador, la CNMC, sufre bajo el famoso dilema principal agente, ¿qué medidas se toman para superarlo? Sí, bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, pero en cualquier caso, es evidente que yo no puedo ahora hablar en nombre del regulador de la CNMC. Todas mis intervenciones, como acordamos, pues son mi visión desde la experiencia y aprovechando la libertad de cátedra, ¿no? Y por tanto, a ella me remito, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, y si no es si este no es el sentido de la pregunta, Pep, pues me perdonas o la reformulas, pero aquí hay un compromiso entre lograr, ¿no?, unas retribuciones que sean las adecuadas para cumplir la ley, ¿no?, que pide una retribución, pues, razonable a la actividad de bajo riesgo, y en el otro lado de la moneda está la contención de los peajes y lo que pagan los consumidores, ¿no? Y por tanto te mueves siempre en este equilibrio en el que tampoco tienes la bola de cristal, porque hay multifactores, ¿no?, pues que son los que al final a veces se acaban llevando. Entonces, aquí, desde este punto de vista, la sensibilidad al impacto sobre peajes en un escenario de incremento de demanda, como antes se ha comentado, podría redundar, ¿no?, en tener más contribuyentes netos a estos peajes y, por tanto, absorber, ¿no?, la eventual incremento de retribución. Por tanto, podría haber un escenario razonable en un contexto de electrificación y, por tanto, de suma más que uno, que no estamos en un caso de suma cero, no estamos en un caso de expansión, a diferencia, por ejemplo, del caso del gas, en el que pudiese plantearse como hipótesis, oye, si tenemos una senda de inversión para facilitar nueva demanda y esta demanda realmente ocurre, oye, mientras estas dos sendas sean consistentes, ¿no?, y sigan una pendiente consistente, pues el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico aguantará. Oye, y si se desacoplan, que es realmente el riesgo regulatorio, pues bueno, aquí tienes la planificación, ¿no?, para poder actuar ex ante y corregir las desviaciones que puedan haber, atendiendo a la asimetría de una sobre o infrainversión, ¿no? Por tanto, este es un marco conceptual, pero claro, esto es después la práctica es más compleja, ¿no? Entonces yo siempre digo que
el consumidor al final es el que tiene siempre a la cabeza, ¿no? Porque es el que tienes que garantizarle, por un lado, este derecho de acceso que decíamos al principio, pero por otro lado, unos costes pues, que permitan su competitividad o la renta familiar en el caso de domésticos, pues el consumidor, y aquí quizás es el reto del regulador, lo que tenemos que maximizarle es el retorno de aquello que paga. Es decir, por esto que pago, mucho o poco, que es la TRF, el límite de inversión, no sé qué, ¿qué me dan a cambio? Entonces, ¿me dan a cambio inversiones eficientes o me dan a cambio, entre comillas, inversiones ineficientes? ¿Me solucionan el problema de acceso o no me solucionan el problema de acceso? Es decir, al final es como cualquier decisión, ¿no? O sea, yo pagaré mucho o poco, este es un debate legítimo, pero para mí el sustancial es qué recibo a cambio. Y aquí es donde creo que hay un terreno de mejora entre todos, ¿eh? Yo igual no pido para los otros lo que no he hecho para mí, que es autocrítica, ¿eh? Porque he empezado con este tema, ¿eh? Y la he manifestado. Yo creo que estaría bien un poco de autocrítica por parte de todos, ¿no? Porque al final nos debemos un poco pues, al país, a la sociedad y a los consumidores, ¿no? Y yo, no sé, Jurep, si te he contestado la pregunta, pero creo que este es el mensaje que para mí es clave. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario al respecto? Estamos llegando ya al final de esta jornada, ¿no? Si no, mientras iros preparando para dar el titular, ¿no? Que mañana saldrá en todos los medios de comunicación. Pues llegamos ya al final de esta novena edición de transición energética y mercados eléctricos y del sistema eléctrico en el 2025 y las perspectivas, retos que habéis ido comentando pues, para el 2026. Agradecer a Valentí Pic por la bienvenida, a Rafael Gómez de Elvira, como siempre, que nos ha hablado de los impactos de la crisis energética en el mercado eléctrico europeo, a Laura Moreno García, de Red Eléctrica Española, que nos has comentado estos retos de los mercados de operación del sistema, a Juan José Albarríos, de Endesa, que nos has hablado de los retos de distribución eléctrica, a Pep, de CNMC, del nuevo periodo retributivo en redes, y, como no, a Joan Batalla, como siempre, dándonos este punto de vista desde el punto de vista del gas, etcétera, ¿no? Nos has centrado en toda la geopolítica. Excusar a Francesc Bonvehí. Marta Morera finalmente ha llegado a casa, pero se ha encontrado que no tenía luz. Por eso no se ha podido conectar, así que excusarla. Y bueno, y yo ya diría, por favor, os iré diciendo uno a uno, nos dais este titular y con esto realizaríamos el cierre y agradecer a todos los asistentes que nos habéis acompañado. Voy por orden de pantalla, Laura, si nos dejas el titular para esta jornada. Bueno, yo tenía dos, pero bueno, voy a decir el primero, que es un poco el juego conjunto, la coordinación, el poner todos de manera conjunta para sacar adelante el país, pues entre los diferentes actores del sector eléctrico. Ahora yo creo que más que cualquier medida, lo que se necesita es una buena coordinación y un buen, entre todos arrimar el hombro. Muchísimas gracias. ¿Has dicho que tenías dos titulares? Sí, bueno, el otro es que es como repetición del anterior, o sea, en el anterior, uno de los titulares que dejé en anteriores jornadas era, pues eso, convertir a las renovables en proveedores de los servicios. Y ahora es lo mismo, porque es un poco el esfuerzo que estamos haciendo ahora en este 2026 respecto al control de tensión. El control de tensión tenemos que convertir a toda la herramienta, a toda la capacidad técnica que sea capaz de hacer un control dinámico de tensión, en convertirlos en proveedores y pues, con su retribución, con lo que se necesite para fomentar e incentivar ese cumplimiento de ese servicio que ahora es tan necesario. Muchísimas gracias, Laura. Nos quedamos con estos dos titulares y el Muchas segundo, gracias. el segundo, digamos, que nos recordaba las anteriores ediciones. Rafael, ¿qué titular nos dejas? Pues nuevamente el mercado mayorista de electricidad en España y Portugal está esquivando bien la nueva crisis energética.
gracias a la alta participación de energía sin emisiones y por tanto sigamos en esa línea en serio y descarbonicemos nuestra economía. Perfecto, Rafael. Juan José, ¿qué titular dejarías? Estás muteado, ¿eh? Tenemos una oportunidad histórica de competitividad que nuestro país no ha tenido nunca antes y tenemos que ser capaces de aprovecharla y tenemos que trabajar todos juntos para que la regulación y las decisiones de inversión se alineen para eso. Muchísimas gracias. Pep, ¿qué titular nos dejas? Sí, creo que se hace necesario más que nunca leer bien el momento que estamos viviendo a nivel técnico, económico, político, geoestratégico, a todos los niveles, porque de esta lectura, en la medida que sea correcta, nos tiene que llevar a tomar decisiones, pero muy rápidamente. Y unas decisiones, y esto lo apuntaba Laura, no puedo estar más de acuerdo, en base al obvio rol que tiene cada uno, desde la modestia y la autocrítica, como estaba diciendo, pero aunando esfuerzos, porque no nos podemos permitir ineficiencias en afrontar los retos, ya no de mañana, sino de hoy mismo, ¿no? Y creo que estamos en este momento no estamos en un modo muy eficiente. Gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Y Joan Batalla, ¿qué titular nos dejas? Bueno, Ana, yo creo que comparto los titulares que han hecho mis colegas y comparto especialmente el tema de, pues obviamente, la importancia de esa lectura del momento, pero quisiera finalizar con un mensaje positivo. Dices, yo creo que, dices, obviamente con toda la prudencia, con todos los riesgos, con ese análisis tan necesario del contexto y de las implicaciones, pero el mensaje positivo es que estamos mejor preparados. Por primera vez, yo creo que como país estamos mejor preparados y en eso yo creo que es muy relevante, pues bueno, ese diálogo, contribución entre todos los actores y la relevancia de las infraestructuras. Mensaje compartido con todo el resto de panelistas. Pues muchísimas gracias, Laura, Rafael, Juan José, Pep, Joan, a Francés y Marta Morera que nos han podido conectar. Valentí, ¿te gustaría decir alguna cosa? Si quieres Estaba diciendo que despedirte. es una cosa un poco oscura este tema, pero que realmente vosotros habéis hecho un barrido muy noble y sincero de las variables, que os quiero felicitar por esto, ¿no? Pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición, el año que viene. Gracias a Gracias todos a y vosotros. gracias a la Gracias. Gracias, sesión. Ana. Adiós a todos. Adiós, adiós. 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 Tarda. Gracias por todo. Adiós, a todos. Yes. Gracias por todo el esfuerzo. Adiós, adiós. Buenas tardes.